hermanas, hermosas parejas, hoy queremos extenderle una gran invitación en nombre de la iglesia Getsemaní, en cabeza de nuestro pastor Johan Castro, su querida, amada esposa Eli Játiva, en nuestro ministerio organizado por mi pareja, mi amada Diana, y mi persona, hacerle esta invitación muy grata y con mucho cariño para que recuerden la fecha del 26 de octubre aquí en Mareigua, para que compartamos un grato momento, una fecha muy especial para recordarla toda la vida. Queremos que todos participen, que todos se animen y estemos allí con mucho cariño, con mucho amor, porque vamos a hacer un gran compartir, habrá música, será una cena romántica. Entonces los invito, mis estimados hermanos. Miren, en el libro de Cantar de los Cantares, el libro escrito por el rey Salomón, el rey David, nos enseña cosas maravillosas, hermosas, en todo lo relacionado con lo que es el matrimonio. Además, nos enseña cosas excelsas, sublimes, maravillosas, como lo es el amor de nuestro Señor Jesucristo con su amada esposa, la iglesia. En Efesios 5:25 dice la palabra que el matrimonio es tan solo una sombra de la verdadera esencia de todo, que es Jesús. Mis estimados hermanos, allí vamos a nosotros en esa cena a renovar ese amor con nuestras amadas, las amadas con los amados. Entonces queremos que todos participemos y nos apartemos de todas esas malas costumbres, esos vicios, de esas tradiciones que hemos venido o hemos aprendido y que tenemos que despojarlo, ser nueva criatura, hombres nuevos, y no hacer como hacen o como hacíamos o hacen algunos todavía, que llegan disgustados, llegan de mal humor a la casa, y si la esposa no le habla, no se hablan, entonces le dice la esposa al esposo, que sabe que viene a comer: el que quiera comer, que coma. En la noche, cuando se van a acostar, están en la cama, entonces le dice la esposa al esposo: el que si quiera subir, que se suba. Entonces, no es de nosotros los cristianos hacer esas prácticas. ¡Que viva nuestro Señor Jesucristo! Ustedes saben, mis amados, la invitación especial para que sea de bendición esa cena romántica, donde vamos a poner en práctica todo lo que la palabra nos dice, y animémonos, será de gran bendición. Dios les bendiga más. Amén. Este es el ministerio de pareja de nuestra congregación. Oremos por ellos. De verdad que ellos quieren vivificar la vida. La pareja, 60,000 pesos. Eso incluye todo. Amén. Ya están las inscripciones abiertas. Creo que tienen un plazo porque tienen que hacer todo lo necesario para que todo quede hermoso. El 30 la primera cuota y el 10 la cuota total. Y nos vamos para Mareigua. Amén. Aleluya, gloria al Señor. El Señor está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Todo esto es para fortalecer la familia, para fortalecer los matrimonios y para que la dulzura, el amor, ese primer amor que tuvimos cuando nos conocimos con nuestra pareja, sea de nuevo renovado. Dios nos bendiga. Pasamos a la palabra, pastor. El amor ágape matrimonial.
Gloria a Dios. Dios es bueno. Es un ministerio que se mueve mucho, que está dando muchos frutos. El ministerio de pareja, ahora acompañado por el ministerio de familia. Y creo que la intención de esta cena es poder integrar un poco más allá de la rutina a los matrimonios. Amén. Hagan un esfuerzo, no es costoso. 60,000 pesos lo pagas en cualquier restaurante en Valledupar, digamos de nombre. Y tú por una comida, y aquí son las dos. Amén. Además, la intención que llevan es arreglar bien el sitio, tener una decoración especial. Vamos a inaugurar a Maregua con esto. La pastora ha puesto todo el empeño para que junto con este ministerio tengan un rato agradable, ¿vale? Háganlo, inviértanlo. Sé que hay personas que para 60,000 pesos no es nada, o para otros les cuesta un poco más el esfuerzo, pero por eso se ha dispuesto así. Pues pártanlo en dos y den la primera parte de lo que no pueden dar los 60 juntos, porque después le pesa, pero háganlo porque su esposa lo merece, ¿ok? Porque su esposo lo merece, porque el matrimonio lo merece. Amén. Les aseguro que no es igual a cualquier otra cena, es una cena diferente y los esperamos allí, ¿vale? El 26, ¿cierto? El 26, allí todos estaremos en Maregua. Amén. Vamos a ver un tema muy interesante que todos quizás ya lo conocen, pero lo voy a tocar un poquito más profundo. ¿A qué vino Jesús? Vamos a mirar un poco más, pero vamos a leerlo, amén. Vamos a leerlo en 1 de Juan, capítulo 3. Allí vamos a leer la primera la frase y vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con esta palabra, amén. Siempre honrando a nuestro Dios, más que otra cosa es guardar la palabra. 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Son 3 cartas del apóstol Juan. La primera, ¿está conmigo? Ok, leemos ahí a partir del versículo 1. La escritura dice, están todos, ¿verdad? Algunos no tienen Biblia, ya está la hermana lluvia, hay muchos hermanos ahí pendientes de facilitarle una Biblia. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué más dice? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Dios. Amén. Sigue leyendo. Amados, ahora somos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. El día que se manifieste Cristo, tenemos la oportunidad de ver a Dios como es Él. Sigamos leyendo, amén. ¿Estamos todos ahí? El 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuántos tienen la esperanza de algún día encontrarse con el Señor? Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Todo aquel, el 4, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Observe el también. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El 5. Y sabéis, ojo que está hablando de Jesús, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el 6, todo aquel que permanece en Cristo, en Él, no peca. Todo aquel que peca, ¿qué dice? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe, dice el apóstol Juan. El que hace justicia es justo como Jesús es justo. Y el 8, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto ha
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús? ¿Para qué apareció? El 9 termina diciendo: todo aquel que es nacido de Dios no, otra vez, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué no peca? Porque es convertido a Cristo. Amén. Ahora encontramos aquí mucho que aprender, pero el énfasis de esta enseñanza es el versículo 8. El que practica el pecado es de quién? Porque el cristiano peca desde el perdón. ¿Por qué qué? Porque el diablo peca desde que hizo Dios la creación. Una vez hizo pecar al hombre, Satanás le demostró al hombre que él es el rey del pecado. Bueno, el apóstol Juan en el capítulo 8, 44 le llama el padre de mentira. Amén. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Tenemos que entender literalmente que Satanás intervino en la obra de la creación de Dios. Y desde el principio estorbó el proceso que Dios llevaba con el hombre. Dios lo dejó. Dios lo dejó. Dios no mira las cosas cuando acontecen. Él es omnipresente. Él pudo ver en su maravilloso tiempo que iba a acontecer. La pregunta de nosotros es: Dios lo dejó, ¿y por qué lo dejó? Hay cosas que Dios no va a evitar en tu vida nunca, y sabe que la vas a cometer. Cometemos errores, Dios sabe que los vamos a cometer, pero hay errores que Dios no va a impedir. Como hay muchas cosas en nuestras vidas que Dios nos libra de tentación, evita que caigamos en ella. ¿Por qué? Porque Dios no está mirando para ver qué acontece para castigarte. A Dios le interesa cambiarnos, transformarnos. Y muchas veces es necesario vivir situaciones que Dios permite para que nos demos cuenta que solamente con la ayuda del Señor podemos salir adelante. Ahora quiero que entiendan esto. ¿A qué vino Jesús? Jesús encontró una tierra llena de pecado. Llena de pecado. El imperio de la muerte lo llamó Romanos 5. El hombre vivía en la muerte, inmerso en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre no podía entrar en la comunión con Dios. Íntimamente no podía estar con Dios, con el hombre. Todas estas cosas hicieron que la tierra se volviera completamente al pecado. Al perder el hombre la comunión con Dios, o sea, al tener hombre muerte, como le dijo Dios a Adán: por cuanto comiste del fruto prohibido, morirás. Al morir el hombre fue la comunión con Dios. No murió físicamente. Adán, ustedes saben que continuó. Después tuvo más hijos. Después tuvo la descendencia de Cristo. Y nosotros podemos ver que Adán nunca murió físicamente hasta el tiempo 934, algo así, años. Ahora la muerte espiritual llega cuando nosotros perdemos la comunión con Dios. Amén. Cuando nosotros no podemos entrar en la comunión con el Señor. No que no queramos, sino que no podemos. Una persona inconversa no puede entrar en la comunión con Dios, porque no mora en Él, no vive en Él. No lo conoce, dice la Escritura. Pero en nosotros mora, en nosotros. Está en nosotros, dice la Escritura. Amén. Y vivirá en nosotros para siempre. Ahora el tema de hoy nos está yendo un poco más. Ahora estamos viendo qué vino a hacer Jesús. Pero aquí hemos leído en el 8, versículo 8, que Jesús vino aquí. Deshacer todo el mal que hizo el pecado, que hizo Satanás por el pecado en el hombre. Su función principal es deshacer todo lo malo que hay en el hombre y en la tierra. Amén. Esa es la función de Jesús. Y nosotros debemos de entender
que el pecado no tiene convivencia con los hijos de Dios. Ustedes leyeron allí, usted lo lee con calma. Y cuando dice los hijos de Dios no practican el pecado, no está diciendo que los hijos de Dios no pueden en algún momento cometer un error, pero error. El error no es negligencia. La negligencia es pecado, dice la Escritura. El hombre negligente va a ser tratado como una persona que sabiendo que tiene que hacer no lo hace, dice la Escritura. Pero una persona que conozca del Señor, que sabe que la palabra existe, que Cristo ha entregado su vida por él, que de la sangre de Jesús se derramó en el Calvario, que tiene conciencia de hijo, no quiere pecar. Es decir, no tiene el pecado por práctica. Una cosa es que una persona de pronto, inconscientemente o erradamente, cometa un error y peque, y otra cosa es que yo cometa pecado sabiendo de que lo voy a cometer, pero no me importa. Eso es lo que se tiene por práctica. La persona anda con el pecado, vive todos los días, se mueve en lo mismo, hace otra vez lo mismo, se le exhorta, se le redirige, se le habla, se le ministra al Señor, y ella sigue igual porque tiene el pecado por práctica. Entonces ese no es un hijo de Dios. Puede que tenga el sello de una iglesia o una denominación, pero el sello del Espíritu Santo no está en él. Y lo que hace que nosotros seamos hijos de Dios es el sello del Espíritu Santo. Teniendo este sello, dice el Señor, Él conoce los que son suyos, dice la Escritura. Amén. Ahora nosotros debemos comprender cómo es el trabajo del Señor. Él vino a deshacer las obras del diablo dependiendo de nuestro conocimiento y de nuestra edad espiritual. Nosotros tenemos mayores logros. Ahora, a temprana edad recién convertido, el mismo Dios se encarga de proteger al nuevo creyente cuando se convierte realmente al Señor. Por eso es que aquí al final habla, en el versículo 9, usted pudo leer allí, dice, y no puede pecar porque no es nacido de Dios. ¿A qué se refiere con que no es nacido de Dios? Que una persona convertida no tiene el pecado por práctica. Por eso usted cuando comete un error, que sabe que ha cometido pecado, usted no puede vivir tranquilo. Le pesa en el corazón, su mente, su conciencia está permanentemente acusándolo. Se siente triste, se siente pecador. Cuando usted hace algo que sabe que no le agrada a Dios, se da cuenta, inmediatamente usted puede entrar hasta en depresión delante del Señor. Está contristado. El que mora en usted está contristado. El hombre que tiene el pecado por práctica no vive eso. El hombre que tiene el pecado por práctica sabe que está cometiendo el pecado y vuelve y lo comete. Y ahí lo ve. Aún puede tener hasta la conciencia cauterizada, como dice Pablo. Es decir, que no siente ya el pecado. Cauterizado es que aunque a él sea una persona viva, su conciencia se mueve en el pecado y lo tiene por práctica. Y si lo oculta, pues todo el mundo lo podrá ver como un hijo de Dios. Y podría decir a alguien, no, ese es un hijo de Dios. Pero dentro de él, en su conciencia está el pecado. Y Dios no lo tiene por hijo. Estos son muy peligrosos porque son personas que pueden hasta ministrar, que pueden predicar, que pueden hacer hasta la obra y decir que son de Dios. Y eso, por eso hay que estar orando mucho, porque delante de los hijos de Dios estas personas quedan al descubierto, y delante del Señor algún día quedarán completamente descubiertos. Pero la diferencia, y concluyo otra vez, el que practica el pecado y vive con el pecado, ojo con eso. De pronto sabes que estás haciendo algo y no te sientes bien, pero sigues haciéndolo, cuidado. Porque tu conciencia te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No estamos solos, amén. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él nos convence todo el tiempo de pecado, amén. Él nos convence todo el tiempo de pecado, amén. Ok, y la obra principal de Jesús es esa: que el pecado no destruye al ser humano. Juan 10:10 lo dice de esta forma. ¿Cuántos se saben ese versículo? Aquí también dice eso. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Ok, dice así: el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y destruir. Jesús dice:
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué vino Jesús? El enemigo vino a esto. Satanás existía. Cuando llega al Edén, dice Ezequiel 28, cuando él está en el Edén, fue destituido por Dios. Y Dios lo lanza del cielo. Allí en ese lugar queda como un espanto, dice la escritura al final de Ezequiel 28. Como un espanto. Espanto eres y espanto serás. Amén. Y los reyes de la tierra te tendrán debajo de sus plantas. O sea, el hombre tenía todas las características, toda la autoridad para no pecar. Satanás no podía hacerlo pecar. Es como el cristiano hoy. El cristiano hoy tiene toda la autoridad para vencer el pecado en el nombre de Jesús. Y ya lo demás es negligencia. Por eso tenemos que luchar fervientemente en mantenerse puro, que es lo mismo que dice Juan capítulo 1, cuando dice el Señor: sed santo como yo soy santo. Nosotros podemos sostenernos si nos sostenemos por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero apartados de Jesús, apartados del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Ahora podemos tener claro que dice Juan 10:10. ¿A qué ha venido el enemigo? Combínelo con Juan 3:8. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Vamos a leerlo. Vamos un momentico a Lucas. Usted está ahí, váyase a Lucas. Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 dice, habla de un Jesús que por primera vez va a publicar delante de los hombres que Él es el Cristo. Delante de su pueblo, por primera vez Jesús va a decir literalmente: yo soy el enviado, el ungido de Dios. Estaba en su pueblo. Ahora miren cómo lo hizo. Capítulo 4, lea a partir del versículo 17. ¿Están conmigo, verdad? ¿De qué libro? Lucas dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. En realidad es el rollo, ¿ok? No había libro. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, o sea, el rollo, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Me están siguiendo todos? Sí. Profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Los Nuevos Testamentos que tienen algunos no está el profeta Isaías. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, hablando de Jesús, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Wow. Cuando Jesús dice esto, de pronto a personas que están aquí la primera vez o que son muy nuevos en el Evangelio, no les dice mucho. A los que ya conocen la palabra, pues de pronto sí. Pero cuando Jesús dice esto delante de los judíos que estaban con él, ellos inmediatamente entendieron que él estaba predicando el libro de Isaías 61 del 1 al 2. Además que en la mano no tenía el evangelio que tú tienes, sino el rollo del profeta. Pero cuando Jesús dice que en este momento se está cumpliendo y se enrollando el libro, se los dio y se sentó, y los ojos de todos ellos estaban en la sinagoga fijo en él. Versículo 21, comenzó a decirles, ¿cuántos están conmigo? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Wow. Delante de ellos dice: ustedes esperaron un Cristo. Este Cristo lo esperan. Esto es lo que viene a hacer este Cristo. Este ungido soy yo.
Hoy se está cumpliendo. Entonces esa confrontación de ellos fue tremenda, ¿verdad? Porque en ese momento el Cristo que tanto esperaban estaba delante de ellos como un hombre muy humilde, manso, sabio, lleno de amor, y no como el Cristo, como David. Ellos eran davidcéntricos. Todo estaba centrado en la esperanza de que viniera el ungido. O sea, la palabra ungido es Cristo en griego. La palabra ungido es Cristo. Y cuando Él dice, por cuanto me ha ungido, yo soy el Cristo. Amén. Entiendan esto. ¿Qué está diciéndole? Esta es mi misión. Esto es lo que yo vengo a hacer a esta tierra. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? Esto. Léalo bien. Esto vino a hacer. Pero ya leímos que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. El trabajo de Jesús era eliminar, y sigue siendo eliminar el pecado de la tierra, del hombre y de todas las esferas de esta tierra. Ese es el trabajo de Jesús. Pero aquí está el cómo lo va a hacer. Aquí está resumido en la misión de Jesús. La misión con M. La misión de Jesús. Si usted mira la gran comisión, es esto que Jesús está diciendo aquí. Pero ahora en la gran comisión envía a la iglesia para que vayan a hacerlo en su nombre. Vayan en mi nombre. Predíquenle este evangelio a toda criatura. Eso es dar las buenas nuevas que dice ahí. Vamos a leerlo detalladamente. Inicialmente, el Espíritu de Dios me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Es decir, para anunciar la salvación a los abatidos, dice Isaías 61. A los que no tienen opción. Escuche bien, esa palabra pobre es a los que no tienen opción. A las personas que no han tenido oportunidad en la tierra. A los que han vivido cada día bajo la opresión de la pobreza. Los que no tienen ninguna posibilidad delante de los que tienen mucho. Esta es la buena noticia. La buena noticia del evangelio, las buenas nuevas. El evangelio significa buenas nuevas. Ahí literalmente traduce también evangelio. He venido a traer el evangelio. He venido a traer el evangelio a todos los que no tienen opción, a los abatidos, a los que están oprimidos. Perdón, no, ahí no es oprimido, adelante está. A los que están abatidos, que no tienen opción, los que están acomplejados, los que están subyugados, los que no tienen esperanza de salir adelante, los que los mata el hambre, los que los mata la falta de vestido, los que los mata la falta de vivienda, los que tienen una completamente opresión por falta de medicamentos, de enfermedad, los que tienen muy poca opción de ir a donde van los que tienen muchos bienes y dineros. Esta es su gran noticia. Dice Jesús, yo soy su gran noticia. A los que no tienen opción se les acabó la opresión. A los abatidos, a los pobres, aquellos que solamente tienen yugo. Y en ese tiempo la desigualdad era mucho mayor que hoy, pero sigue siendo desigualdad. El pobre no solamente era pobre, sino que era esclavo. Y muchas veces las familias en el tiempo de Jesús, hay dos pasajes que lo ilustran. Cuando tenían deudas altas, tenían que entregar sus hijos y su esposa. Los hombres tenían que entregar sus hijos y su esposa por la deuda. Y hasta él mismo tendría que volverse esclavo de aquellos a los cuales adeudaban. O sea, las opciones todavía eran más complicadas que hoy. Hoy hay derechos humanos, hoy hay normas, reglas, ONGs, personas y muchas instituciones que defienden de una u otra forma la pobreza. Pero quien tiene verdaderamente la batuta, el poder para poder sacar a cualquiera de una opresión, de una condición de abatimiento, en donde su corazón, en donde su vida está atada a una forma de vida que jamás ha visto, que no tiene la posibilidad, que no ha visto, no, que jamás ha salido de ella y no ha visto con sus ojos otra opción. Jesús dice, yo soy tu buena nueva.
No te rijas por las cosas del mundo, porque el mundo siempre te señalará por poca cosa. En este mundo el pobre es pobre, el rico es rico. Pero delante del Señor no hay estrato. Todos los que costaron el precio de la sangre de Jesús son exaltados delante de Dios como hijos. Como hijos de Dios. No hay un hijo de categoría 1, ni un hijo de categoría 2, ni un hijo de categoría 3. Qué hermoso es el evangelio. Como hay personas que realmente no tienen ese trato económico ni tal, y usted los ve, mi hermano, en la misma condición, predicando, enseñando el evangelio. Ahí en la iglesia que realmente es del Señor, no existe esa estratificación. No se mira por los hombros a los que tienen poco. Conocí de una iglesia y muchas iglesias que hay en el mundo entero que a veces cuando una persona es demasiado pobre, se mira por encima del hombro, sin saber si ese que está allí es el mismo Cristo. Yo vi un ministerio, creo que era de México, que el pastor venía a predicar, un pastor de jóvenes. Me gustó mucho porque lo hizo tan natural. Él ilustraba a él que se vistió de pordiosero. Y como el peor de los pordioseros, y él era el predicador de ese día, venía a traer el mensaje del evangelio. Intentó entrar por la puerta y los ujieres lo detuvieron. Señor, ¿usted para dónde va? No, voy aquí. Señor, pero usted no puede entrar así. Y el pordiosero insistiendo que lo dejaran entrar, y después otro, y después otro, y después otro. Una niñita venía entrando y ve que detienen al hombre. Y dice, déjenlo entrar, por favor. No, que ya no hay puesto, que ya no hay espacio. Y dice la niñita, yo le doy mi espacio. Déjenlo entrar. Era para probar ese pastor la sensibilidad de los cristianos en esa iglesia. En realidad, cuando tú conoces la noticia de Jesús, cuando tienes claro que vino a Jesús a hacer a la tierra, no puedes ver con tus ojos ricos o pobres. Ves personas abatidas, sí, porque la pobreza abate. Pero cuando somos cristianos, que ya recibimos a nuestro Señor en nuestro corazón, la buena nueva está en nosotros. Y tú, como una persona que nunca has tenido otro estrato, o personas que de pronto estás en un sitio en donde nunca has ido a poder disfrutar de los deleites de este mundo, sueña, pero sueña con sueño real. Porque a Jesús le agrada nuestros sueños cuando son sueños de fe. Y no te conformes a las cosas de este mundo, porque no te riges por todas estas cosas de este mundo. Ni por las leyes, ni por los gobiernos, ni por la imposición, ni por lo que diga nadie, ni lo que haga nadie afuera, ni los que tienen, ni los que no tienen. Tú tienes un Señor que te ha dicho, yo soy tu buena nueva. Y yo te voy a llevar a donde yo quiera y no donde el mundo quiera, porque no tiene autoridad sobre ti. Eso vino Jesús. La pobreza tiene un origen espiritual y también tiene un origen de todo tipo, pero fundamentalmente, según la Escritura, Satanás trabaja mucho para empobrecer. Ya leímos en Juan 10:10. La especialidad de Satanás es robar. Es un ladrón. Roba las bendiciones. El pueblo de Israel entró en opresión. En el libro de Gedeón cuenta. Dice que el pueblo de Israel era un pueblo altamente productivo. Si usted lee ese capítulo de Gedeón, usted va a encontrar de que el pueblo de Israel producía grandes cultivos, hacía muchas cosas hermosas, eran muy buenos. Sus cultivos eran altamente productivos. Y dice del pueblo de Israel que cuando ya tenían los mejores cultivos, venían los madianitas, y se llevaban la cosecha. Y usted veía un hombre y como humano, no, pero ese es un pueblo malo, perverso. El pueblo de Israel debe defenderse. Y podríamos ver las circunstancias y es no, lo que pasa es que aquellos tienen más poder, el ejército es más fuerte.
No, lo que pasa es que el pueblo de Israel no tiene, a pesar de que son buenos agricultores y trabajan en el arte y todas esas cosas, ellos no tienen cómo defenderse. Mentira. Mentira, el problema era espiritual. La escritura dice que cuando Dios llama a Gedeón, le dice Gedeón quejándose: tú eres mi Dios, tú eres el Dios que cuentan mis padres y los patriarcas. Has mostrado cómo has abierto el mar en dos partes. Las promesas de nuestros padres son nuestros. No entiendo, Gedeón oprimido, Gedeón allí abatido. No entiendo por qué el pueblo de Dios tiene que estar inmerso en pobreza. El ángel que se le aparece, el ángel de Jehová le dice: Gedeón, tu pueblo ha sido rebelde y nunca han respondido y no responden, por cuanto el enemigo tiene autoridad sobre él. El problema no eran las armas de Israel. El problema no era falta de habilidad ni técnica. Eran buenos, eran muy productivos, sus cultivos eran buenos. El problema no era que el otro pueblo era grande y ellos eran pequeños. Ese no era el problema. ¿Sabe qué le dijo Dios a Gedeón después que lo llamó? Gedeón, como veía lo que estaba pasando, le dijo: ahora búscate un ejército y los que se doblen de rodillas os vas a escoger. Porque Gedeón había dicho: ya tengo mi ejército. ¿Cuántos tienes? Tengo 15,000, 20,000, 30,000. No me sirve eso. Dios le dijo: no, para mostrar mi gloria no. Tú vas a escoger lo que yo te diga. Los que doblen rodilla para tomar agua en ese río, a eso vas a escoger. Y a eso se ha escogido Dios. Porque a Dios le es importante que tú dobles rodillas. Dígame. 300 nomás. 300 hombres para enfrentar el ejército de Madián. 120,000 hombres contra 300. ¿Eran suficientes? Gedeón no, humanamente no. Pero Dios le estaba demostrando a Gedeón y a la humanidad que no es con la fuerza, ni con la técnica, ni con el dinero, sino con la fe de los hombres que se vence delante de Dios. El Señor no quiere que te consideres un pobre económicamente. La única bienaventuranza que existe para los pobres, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, no los pobres del bolsillo. No tiene nada que ver eso. Tenga o no tenga plata, la persona puede ser pobre de espíritu. Amén. ¿Por qué pobre de espíritu? Porque aunque tenga, sabe que Él tiene uno que es dueño de todo. Amén. Y aunque no tenga nada, Él sabe que es hijo del dueño del oro y la plata. El pobre de espíritu no tiene pobreza, porque está convencido de aquel que lo llamó. Amén. Entonces miren cómo son las cosas al revés en el evangelio. Jesús vino a destruirlo. Ahora no, porque es que yo soy muy pobre, hermano. ¿Sabes quiénes han evangelizado América Latina? No precisamente gente que no tenga dinero. Miles de misioneros vinieron a América Latina a evangelizar, dejando sus bienes, sus empresas, sus casas. Y Dios los llamó y vinieron aquí, evangelizaron. Hoy podemos cantarle gloria a Dios y decir: Cristo vive. Porque Dios tiene que demostrarle al mundo que no es como el mundo hace, sino como Dios hace. Uno tiene que entender el evangelio para que uno deje de tener tantas cosas en la cabeza que lo apartan de Dios siendo cristiano. La dependencia de las cosas que no son de Dios simplemente te subyuga, te pone un yugo, te dirige, te lleva. Siendo cristiano, como no buscas el conocimiento del evangelio, como no profundizas en Cristo Jesús, pierdes mucha oportunidad. Hay que buscar, escudriñar, edificar la vida sobre el fundamento, sobre la roca, para que no importa de qué tamaño sean los problemas al frente, tú puedas mirar que viene el enemigo contra ti, pero no te da miedo, ni te amilanas, ni nada, porque tu casa, tu vida está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. A eso vino Jesús.
a destruir el poder de la pobreza. ¿A qué vino Jesús? En la iglesia tenemos todo para triunfar. Amén. Tenemos que creer que Jesús lo va a hacer, someternos, avanzar, resistir al diablo y se aparte de nosotros. Amén. Santiago 4:7. Esto me agrada. Una hermana me regaló este par de sandalias, un hermano lo fabricó y las vi y me agradó. Yo soy ingeniero industrial, me gustan este tipo de cosas. Y lo veo, lo observo y miro lo que me entregan y yo veo la gloria de Dios. ¿Sabe qué es esto, hermano? Capacidad desarrollada para destruir pobreza. No se subestime lo que usted tiene en su vida, cualquier cosa que haya en su corazón, que usted sepa hacer, no lo subestime. Ame lo poquito que tiene, ámelo. Ámelo como un talento de Dios. No lo subestime como que esto no hace, no produce, no da nada. No, hermano, si usted siente que sabe hacer algo bien, que dentro de usted hay un sentido productivo, hay un sentido artesanal, hay algo que usted sabe que es bueno, que viene del Señor, hermano, empiece a serle fiel en lo poco para que en lo mucho Dios lo ponga. Porque es un principio de crecimiento en todas las áreas del hombre. El Señor dice: el que me es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Equivocado estamos. Yo era uno de los que estaba muy equivocado. Pensaba que debería tener para dar. Pensaba que debería sobreabundar para dar. Que debería tener los espacios y el dinero para servir. Para buscar a la gente, para predicarle, para enseñarle, para ir allá a bendecirlos. Mentiras del diablo. Te está engañando Satanás. La fe no funciona así. Tienes mucho que dar en tu vida. Tienes un corazón lleno de fortalezas de Dios. No la vuelvas debilidad por tu falta de fe. Cuando un día iba para la emisora a predicar, y de verdad, hermano, no había podido preparar nada. Quise como afligirme porque había tenido un tiempo tan trajinado que dije: en la madrugada preparo rápido. Pero la madrugada es que me quedé dormido. 6:30 en la emisora, 6:15 en la cama. Me levanté y me entristecí un poco. Ya, Señor, sabes que he estado trabajando toda esta semana en tu obra. Me da pena contigo, no tengo nada que hablar. No sé qué decir. El Señor me dijo: abre tu boca. Y el Señor, a veces no se siente poquito. Yo le dije: Señor, quizás quisiera fluir abundantemente. Habla lo poco, que yo hago de lo poco lo mucho. Perdí el miedo a hablar el evangelio. Perdí el miedo a decir que no estoy preparado. Yo leo las palabras de Dios todos los días. Busco la revelación de Dios en todo. La escritura es mi vida. ¿Por qué habría yo de decir que no estoy preparado? Hermano, lo poco que tú tienes, lo poquito que tienes, lo necesitan muchos que no tienen nada. Infiel eres cuando decides no abrir tu boca para predicar el evangelio. Porque lo poco que Dios te dio no fue para ti. Esa es la norma del evangelio. Así como Dios te amó a ti, debes amar al prójimo. ¿Por qué no abres tu boca? ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no vas y muestras tu amor, tu misericordia? ¿Por qué no das de lo poco que tienes? Porque eres pobre. ¿Sabe qué pasaba aquí en este barrio? Yo llegué a este barrio, hermano, y aquí, este barrio era un antro, con el perdón de los hermanos que están aquí. Pero esto era un antro de todo.
brujería, hechicería, fornicación, adulterio, prostitución, gente pasando mucha hambre. No por eso era un antro, pero sí por las muchas cosas que pasaban aquí. Me cargaba. La verdad, tengo una virtud. Mi papá fue un hombre trabajador. Tuvimos tiempos difíciles, pero en la gloria de Dios, cuando mi papá faltó, que tuvo que irse una vez a trabajar por fuera, mi mamá tomó la rienda y vi que nunca pasamos un día de hambre. Nunca escuché no hay que comer. Mi mamá era una mujer muy dinámica. Mi papá era un hombre trabajador día y noche. Hermanos, cuando yo llegué aquí, ya yo era una persona que tenía un trabajo y una profesión. Y empecé a moverme en el amor del Señor. Y vi tantas cosas, hermano. No estaba acostumbrado a esto. Pero los amaba. Quería servirle al Señor. Procuraba hacerlo. Traía mi dinero en el bolsillo y sacaba 5,000, 10,000 pesos. Toma, no sé si eso era correcto o no era correcto, pero yo no podía tener dinero en el bolsillo sabiendo que alguien no había comido. Y les cuento que tuve una crisis muy fea. Muy, muy fea, porque casi me afectó emocionalmente. Y hay momentos de desliz que uno se aparta un poquito de la comunión y empieza a entrar en la carne. No esperen eso. No lo esperen. Ahí el enemigo gana la batalla. Usted inmediatamente métase con el Señor. Entré a mi baño, me fui a bañar. Cuando entro iba pensando todo eso y empezó a darme vuelta en la cabeza. No concebía, no podía, no sabía cómo enfrentarlo. Entré en una crisis allí, grité con toda la fuerza de mi vida y me di contra la pared literalmente. Y le dije, Señor, perdóname. No quiero hacer esto. Yo tenía ya no sé cuánto tiempo, no sé si tendría el año o no, pero ya habíamos comenzado a predicar. Nosotros no llegamos aquí a predicar. Llegamos aquí a hacer un trabajo con la fundación. Después Dios fue direccionando. Y yo me llevo una tremenda sorpresa de Dios. No soy predicador de la prosperidad, ni le pido plata a nadie, no necesito dinero de nadie, solamente de Dios. Pero esa vez, cuando yo le dije, Señor, tanta pobreza, tanta miseria, teníamos un grupo grande. Mi esposa, mis hijas y yo trabajábamos aquí día y noche. Y recuerdo que el Señor me dijo, enséñalos a dar. Literal. Ustedes no me han escuchado, quizás lo que de más confianza me ha escuchado este testimonio, pero eso Dios me enseñó. Y cuando yo oí eso, imagínense, yo aquí no tenía mucho tiempo, nosotros aquí no recogíamos una ofrenda. ¿Qué iba yo a recoger una ofrenda si yo estaba cargado? Para mí era como que Dios mío, tanta hambre, tantas cosas, y yo voy a recoger una ofrenda allí. No. Ese día Dios me desbarató mi umbral humano. La bondad mía no era la bondad de Dios. Y empecé a buscar respuestas por esto. ¿Cómo una persona va a venir a dar a una ofrenda si esa persona se gana 1,000 pesos? ¿Y cómo va a traer, no sé, 100 pesos, 200 pesos? Es como muy, muy cruel. ¿Qué podría ser? Ya hace rato, ya no tenemos 15 años, más de 15 años de estar aquí. Y como, o sea, no me cabía en la cabeza, pero Dios me había dado una orden. Hermanos, no era fácil para mí. Pero la respuesta no era que dieran un dinero, la respuesta era que aprendieran a dar. Porque cuando tú aprendes a entregar de tu vida, no solo en el área económica, de tu vida lo que tiene, tú te conviertes en un dador alegre. Te conviertes en una persona dispuesta para servirle a Dios. Porque si tú no entiendes eso, Dios nunca te dará nada. Porque Dios ama al dador alegre. No entendemos eso. Esperamos tener dinero, esperamos tener conocimiento, cuidado. La buena nueva es que Dios va a destruir la pobreza.
pero no la destruye como tú piensas, sino como Él ha dicho. Amén. Y uno tiene que ser enriquecido en todas las áreas, porque ¿sabe qué dice la palabra en 2 de Corintios? Que el Señor se hizo pobre. ¿Sabe para qué dice? Para que nosotros fuéramos enriquecidos con toda riqueza en el Señor. La pobreza espiritual es tal cual. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto lees? ¿Quieres ser una persona que le sirva al Señor? ¿Quieres ser una persona que se muestre delante de este mundo como un luminar? ¿Como un predicador? ¿Quieres que Dios te use? ¿Cuánto conoces la Escritura? Si el lenguaje de Dios es la Escritura. Si tú no hablas la Biblia, tú no hablarías en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tú conoces la Escritura? Tienes miles de ocupaciones y el tiempo menor tuyo es para la Escritura. O sea que tu tiempo menor es para buscar la comunión con Dios. Porque la única forma de tener comunión con Dios es pensando como Él y sintiendo como Él. No puedo tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ni puedo tener la mente de Cristo si no conozco cómo piensa y cómo habla Él. La Escritura me revelan a Cristo. ¿Cómo yo podría servirle al Señor con todas las fuerzas de mi tiempo, de mi vida y en todos los tiempos, si yo no le dedico tiempo a Dios ni a la Escritura? Pobreza, pauperimidad. Teniendo la abundancia al frente no la tomas. Pero la buena noticia para ti hoy es que Él vino a sacarte del abatimiento de la pobreza. Satanás trabaja mucho por empobrecer el pueblo de Dios, muchísimo. Les hace creer que no pueden, que no tienen. Cuidado, aprenda usted a entregarlo todo, en todo sentido, hermano. Enriquézcase con las riquezas en gloria, porque las riquezas de nosotros no son las riquezas de este mundo. El evangelio de la prosperidad predica del enriquecimiento de este mundo para que la gente se llene el bolsillo y hace pactos y cosas que ni siquiera son bíblicos. Nunca vi un apóstol diciendo: haga un pacto para que el Señor te multiplique. Nunca vi a Pablo, a ninguno de ellos, diciendo: trae aquí el pacto para que el Señor pague tu deuda. Herejías. Al contrario, dice la Escritura que Jesucristo en la cruz pagó todas nuestras deudas. Lo que tenemos es que enriquecernos en el conocimiento por medio del cual son todas las cosas. Por medio del cual, dice la segunda de Pedro. Tú tienes que entender que Él es el nombre excelente. Por medio del conocimiento son todas las cosas. Por el poder divino de Dios. No es por otra forma. Desátese de su forma de ser. Desátese. Diga dónde usted está: yo no voy a ser más así. Dígalo. Diga: no voy a ser más así. Hoy soy libre. Buscaré la excelencia. La Escritura dice que Dios nos dio un nombre más excelente que todos los nombres: Jesucristo. Amén. Y que nosotros debemos servir para la gloria y su excelencia. Amén. La excelencia no admite mediocridad, mucho menos. No admite bondad. Así que bueno es suficiente. No, en lo excelente lo bueno no es suficiente. En lo excelente sobrepasa todo estándar. Lo excelente es aquello que lo normal no puede alcanzar. Y tú tienes un Dios excelente para ser un hijo excelente. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a destruir esa obra del diablo. Quebrantados del corazón, ¿quiénes son? Aquellas personas que sufrieron agravios, situaciones, condiciones de vida. Personas que fueron destruidas con el maltrato. Personas que fueron destruidas con la violación. Personas que fueron abandonadas, que su vida se sumergió en una baja autoestima, que se sintieron completamente destrozados. Su corazón se quebrantó. No pueden salir solos de donde están. Pero Jesús dice: mi misión
es sanar a los quebrantados de corazón. Tu quebranto no puede detenerte, porque tú dirás que Jesucristo no está haciendo su trabajo. Si tu quebranto permanece en ti es porque no tienes fe, porque no eres sincero ni contigo mismo, porque amas el dolor. Usted tiene que reclamarse delante del Señor y considere su quebranto como obra del diablo. Porque si Jesús vino a deshacer las obras del diablo, la pobreza es del diablo, el quebranto es del diablo. Porque Él vino a deshacer esas obras. Amén. No se deje subyugar. Ese quebranto, esa tristeza, esa amargura, esa baja autoestima, esa imagen de aquello que vivió, aquello que pasó, el maltrato, la violación, todo lo que lo llevó a usted a una condición en donde usted siente que usted no vale nada, se va a eliminar en el nombre de Jesucristo. Porque hay uno que pagó un precio en la cruz para que tu quebranto fuera sanado. Se llama Jesucristo. Reclama tu promesa. ¿Cuántos dicen amén? No lo aceptes. No lo aceptes. Se tiene que sanar el corazón. ¿Amas su quebranto o amas a Cristo? Entonces, ¿por qué te apegas tanto a tu quebranto y no a Cristo? Es un trabajo del diablo muy fuerte quebrantar corazones. Por eso la Biblia dice que Dios escucha a los contristados, a los quebrantados de corazón. Que Él sana a los quebrantados, dice el Salmo 97:3. Hermano, el quebranto está en ti, no afuera. El quebranto es interno, es tu convicción. El quebranto no te lo va a solucionar el mundo. A veces hablas tus cosas, te sientes herido, te subyugas, tú mismo te victimizas. No sales adelante porque tu quebranto es tu carta de presentación. El Señor reprenda al diablo. Trató de llevarte a un yugo, pero el Señor lo pudre hoy. Tu quebranto no domina tu vida. Tu yugo no es tan pesado. Tu yugo es fácil, es ligero de llevar. Tu yugo es el conocimiento de Jesucristo. No te dejes llevar. Una vez llegué donde una jovencita. Fue una experiencia muy interesante. Su madre tenía conocimiento médico. Y había estado en psicólogos y psiquiatras y muchas cosas. La universidad la había dejado. Ya no podía, estaba encerrada todo el tiempo. Había vivido una situación difícil porque su padre se había ido. Y todo parecía que tuviera un sentido, porque ya estaba dispuesta a morir. Había un espíritu de muerte en ella. El Señor me permitió orar por ella. El Espíritu de Dios se movió allí. Su quebranto se fue. Y esa joven hoy le da gloria a Dios, porque el Señor sanó su corazón quebrantado. Es espiritual. El quebranto te subyuga. No puedes sumergirte en eso. Yo he venido a traer libertad. Jesús dice: yo he venido a traer la libertad. Es para ti. Él, cuando estaba muriendo en la cruz, cada una de estas cosas sabía que las estaba pagando. ¿Por qué la tienes que tener si tú eres cristiano? Cambia tu vida en el Señor. Métete en ayuno, en oración. Hay que pagar un precio, pero no el precio de la cruz, el precio de la carne. Hay que subyugarla, hay que latigarla, hay que desbaratarla. La opresión que tenemos en nuestras vidas nos da muchos complejos, demasiados complejos. Se vuelven ataduras. El diablo las descubre y trata de alimentarlas. Tú no vales nada, tú no puedes, tú no sirves para nada. ¿Qué vas a hacer? Mentira. Tú, hermano, Satanás sabe que él vino a hacer eso. Pero tú sabes hoy que Jesucristo vino a sanarte, a sanar a los quebrantados de corazón. Agárrate de la pobreza, echa fuera todas esas cosas y empieza a declararlo cada día, porque tú eres una mujer y un hombre diferente, porque Jesús pagó el precio por tu quebranto. La gente cautiva no puede salir de donde está. Es un preso espiritual. Una cautividad viene porque algo pasó en tu vida. Podría ser una maldición.
Tienes subyugado, te conformas con lo que hizo tu papá, tu mamá, y estás allí, y estás aceptándolo, y lo amas, y estás allí, y dices que sí porque tu papá lo tenía, porque tu mamá, y estás cautivo, no avanzas. Un cautivo puede estar preso hasta de hechicería, de enfermedad. Hay que tener cuidado. Todas estas cosas están en ti. El de afuera no está viendo lo que está pasando contigo. Una de las cosas fuertes del cautivo y el quebrantado es la cizaña de Satanás para hacerte mostrar como una persona que merece lástima, como una persona que no vale nada. Y miras el mundo y estás pendiente de qué habla el uno, de qué dice el otro, a dónde estás, qué miran de tu ropa. Hermano, sé libre. Interésate más por cómo Jesús te está viendo. Interésate más qué tanto la palabra de Dios está entrando en tu vida y cómo te está transformando y cambiando. Jesús pagó un precio para eso. Amén. Y eso se va en el nombre de... Vista a los ciegos. Juan 9 habla de los ciegos espirituales. Los fariseos eran ciegos espirituales. Ustedes dicen que ven. Pues yo no tengo que curarlos. Simplemente la ceguera puede ser física y espiritual. Las dos las cura el Señor. Amén. La ceguera física la cura el Señor. Mire el capítulo 9, 1, 2, 3 de Juan. Un ciego durante muchos años. Y Jesús lo mira y él grita, Jesús. Y dice la escritura que los apóstoles, los discípulos que iban con él, cuando lo ven, cuando lo están viendo, le dicen, como ellos sabían que por enfermedad, por espiritual, por una enfermedad espiritual, una persona puede quedar ciega. Ellos le dicen, Señor, ¿por quién pecó? ¿Por qué? ¿Por qué es ciego? ¿Qué le pasó? ¿Qué pecado cometió? Ellos estaban hablando de maldición generacional, de pecado. El hombre por el pecado también se puede enfermar. La puerta más grande de Satanás es el pecado. Para entrar cualquier tipo de situaciones, hasta enfermedades. Y dice, no, cálmense muchachos, cálmense. Ni él pecó, ni sus padres han pecado. ¿Qué les dijo? Su enfermedad no tiene nada que ver, ni con ningún tipo de enfermedad hereditaria, nada de eso, ni sus padres pecaron. Él es ciego. Escuche bien porque esa enseñanza es muy interesante. Para que la gloria de mi Padre se vea. Hay problemas que tenemos que Dios los ha permitido. Esa ceguera la permitió Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la permitió? Porque Dios se quería glorificar. Y simplemente cuando tienes algo, tú no sabes de dónde viene. Puede ser físico, puede ser una enfermedad, puede ser algo, puede ser un demonio. Los demonios se enferman, enceguecen, enmudecen, dice la escritura. Jesús liberó varios, uno que no escuchaba ni tampoco hablaba, otro que no veía y que tampoco hablaba. Tenía un espíritu mudo y ciego, dice la escritura de uno, en Juan 12, en Mateo 12, Lucas 12. Sí, la mayoría de las enfermedades provienen de demonios, pero no todas. Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que cualquiera sea el origen de tu situación, el Señor todo el tiempo se quiere glorificar. Él quiere que el mundo sepa que te va a sanar. Él quiere que el mundo sepa que la enfermedad que tenías, Él te la sanó. Él quiere que des testimonio de Él. Él quiere sacarte de allí, del oprobio, de la vergüenza. Él quiere hacerlo porque tú fuiste creado para su gloria y su honra, dice Isaías. Para la gloria suya Dios te creó. Por favor, no te conformes después de una buena nueva tan maravillosa que Dios te ha dado. Amén. No podemos, esta es la obra de Jesús. Usted puede aclamar esta promesa. Y dice, viene a poner a la libertad a los oprimidos. ¿Qué es oprimido? Personas que están siendo afectadas por demonios. Por eso el primer mandamiento en Marco es: vayan en mi nombre, bautícenlos. El que acepte mi nombre, el que se bautice sea salvo, y echen demonios afuera. Fue una de las cosas que más Jesús hizo en todo su ministerio: echar demonios afuera. Los demonios son reales, no son un cuento de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué muestra en la escritura tanto esto?
Porque es algo que son completamente invisibles. La ciencia no puede combinarlo, no entiende, pero nosotros sí podemos combinarlo. Como una persona que no está siendo diagnosticada de ningún tipo de enfermedad, ahora está ciego y era normal. Pues ellos dicen, no sabemos qué tiene, no podemos hacer nada. O no te dicen, ya no, este no tiene cura, de por vida quedó así, porque no saben qué hacer. Pero tú y yo tenemos uno que dijo que Él vino a sanar a los ciegos. Amén. La ceguera espiritual es que no puedes ver tú las cosas de Dios y estás metido en una religiosidad, estás metido en un asunto. Aún cristianos tienen una ceguera parcial. No pueden salir del hueco donde están porque están tan conformes con el evangelio que así como tienen el evangelio, así prosperan en su vida y no prosperan mucho. Están medio ciegos, están viendo la sombra de los árboles como sombra. ¿Recuerdan ese pasaje? Están medio ciegos a pesar de que ya el Señor pasó sus manos sobre sus ojos. Dios tiene que hacer algo nuevo, dice el Señor, que Él sanó a un ciego y lo veía las hojas, los árboles como sombra. Volvió y pasó sus manos otra vez y este hombre vio. Eso tiene que hacerlo Dios contigo. No porque no tengas a Cristo, sino porque no has tomado con fe la palabra de Dios en el Espíritu. Amén. En el Espíritu. La ceguera espiritual no permite ver la gloria de Dios. La ceguera espiritual hace que las personas vean las cosas de la Biblia con otro sentido. La ceguera espiritual hace que la gente se sienta bien y no está. La ceguera espiritual hace que la gente se identifique religiosamente, pero no está bien delante del Señor. Cuidado, los fariseos eran así. Jesús dice, bueno, yo sano a los que estén ciegos. Si usted dice que están sanos, pues yo no los sano. Para poder salir de la ceguera espiritual, debo reconocer que no estoy viendo las cosas de Dios como son. Amén. Hay que reconocer que hay cosas que no están bien delante del Señor. Las has leído en el Evangelio, las has escuchado, pero sigues insistiendo en eso. Por favor, reprende esa ceguera. Amén. Repréndela, déjate de ser conforme. Va a llegar el tiempo de partir y tu fruto va a ser tan pobre delante de Dios. Porque hay una pobreza delante del Señor, dentro de los hijos de abundancia. La Escritura dice que nosotros seremos conocidos por el Señor por el fruto, el resultado que le dimos en el Evangelio. ¿Cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas fueron bendecidas? ¿Cuántas personas recibieron? ¿A quién le predicaste? ¿A quién le sembraste el Evangelio? Si uno siembra, otro riega. Pero dice que a todos Dios recompensará. Qué triste que el día que partamos con el Señor, si partimos con Él, si verdaderamente estamos con el Señor, veamos nuestro fruto y vemos a aquella personita que viste que de pronto te pareció hasta cansona en el Evangelio. ¡Wow! Este o esta tiene un tesoro en los cielos. Y entonces de pronto no nos lamentaremos como el que se pierde, pero siguen en nuestro corazón por la eternidad. Pensaremos estas cosas. Menos mal que el gozo inefable no te deja aturdir, pero sí las pensaremos. Tendremos la conciencia que tenemos hoy. Y siempre estaremos diciendo, cuando veamos al hermano, a la hermana, fulanito que trabajó, que fue, que bendijo, siempre estaremos pensando y lo relacionemos con nuestra vida pasada. Aunque no lo suframos, sabemos que la conciencia va a estar allí, porque la conciencia no se pierde. Siempre vamos a tener la conciencia, no vamos a tener el dolor. Pero es importante que nosotros partamos con el Señor dándole fruto. Porque eso es lo que dice. Dios te conoce por el fruto. Ah, pero Dios me conoce, Él sabe cómo soy yo, Él sabe que yo voy, el que viene, Él tiene perfecto conocimiento. Es verdad, tiene perfecto conocimiento, pero eso no te agrega fruto delante de Dios. Allá en el cielo, en el momento que estemos frente al tribunal de Cristo, mi hermano, aquello que tú hiciste para que el Evangelio causara salvación, vida eterna, bienestar en los hombres, bienestar en todos, eso será recompensado. Según tu fruto, Dios te recompensará. Amén. Ponte sobre tus pies. En la última parte dice Jesús, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué ha venido a hacer Jesús? Usted en su casa va a coger cada issue de esto nuevamente
y va a mirar cada renglón y va a mirar cómo Satanás ha trabajado en alguna área de esta. Yo sé que hoy las he escuchado, y usted va a empezar a orar. Amén. Leyendo este pasaje va a empezar a orar: Dios, yo estoy en esta condición, porque ya les expliqué qué significa cada ítem. Y usted no se va a conformar más. No te conformes, dice la Escritura. Empiece a decir: Señor, yo tengo que salir de esta condición. Vas a ver el año agradable del Señor todos los años, en la medida en que las personas se conviertan, cuando vean tu testimonio, cuando vean tu predicación, cuando vean quién eres. Mucha gente querrá ser cristiano, confesarán al Señor, alabarán cada día al Dios de la Biblia. Cada día ellos anhelarán ser como tú. Será tu año agradable, será tu año de bendición. Padre, gracias por cada vida aquí, Señor. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño o niña, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos fortalece. Padre, te doy gracias, mi Dios, por cada una de las personas que aquí en este lugar, mi Dios, has enviado, Señor. Padre, te agradezco, Padre, que me uses, mi Dios. Permite, Señor, que cada día mi corazón esté cerca de ti. Te suplico por ellos. Te suplico por cada uno, Señor. Yo no los conozco, tú los conoces. Has escuchado su corazón en la intimidad. Has discernido las intenciones de sus pensamientos. Sabes por qué han venido. Sabes, Señor, que lo que buscan en ti. Yo hoy me pongo de acuerdo con mi hermano, Señor. Y por el poder de tu palabra, Dios, este evangelio, Dios, sean ellos bendecidos en este momento, Señor. Deshace la enfermedad, el dolor, la amargura, el quebranto. Destruye la ceguera espiritual, Señor. Padre, obra, Señor, sobre todas las cosas, mi Dios. No permitas que la pobreza siga siendo una característica aceptada de ninguno de tus hijos aquí. Destruye ese pensamiento, Señor, y que tomen la buena nueva que viene de ti, porque tú has venido a traer vida, y vida en abundancia. No permitas que las obras de las tinieblas sigan subyugando, sino que hoy comprendamos que no hay hijos de una categoría ni de otra, sino que todos costamos la misma sangre y todos recibimos la misma palabra y el mismo evangelio. Y en ti, Señor, cada uno de tus hijos somos cada día más que vencedores, Señor. Lo lograremos. Lo lograremos. Levante su mano derecha. Diga conmigo: Padre, gracias. Yo creo que hoy has liberado mi vida. Señor, yo creo que todo, dígalo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy me desato de toda atadura de pobreza, todo quebranto, toda cautividad. Hoy, en el nombre de Jesús, se rompen los barrotes de la cárcel. Hoy declaro mi vida bendecida, en abundancia, desatada, en el nombre, diga con ganas, en el nombre de Jesús. Amén, amén,